Doctor Omar Videa, internista, consultor de Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar y teleaudiencia de Hoy Mismo. Aquí estamos al pie de la bandera para conversar sobre este tema de COVID-19 y la actualidad en el país. Gracias, doctor. ¿Cuántos días hoy se tiene que esperar por un resultado? Si tomamos la muestra de una persona hoy para un PCR de COVID-19, ¿cuánto tiempo tendremos el resultado? Sí, el tiempo promedio del resultado para una prueba PCR para COVID-19 sería aproximadamente de 8 a 10 horas. Ese es el promedio. Sí, pero hoy en día en 8 horas tendremos el resultado. No. O sea, no, actualmente claro. eso es lo ideal. Sí, no, por supuesto. Pero me refiero hoy en día, doctor. Le tomamos la prueba hoy. ¿Cuándo nos las entregan? El promedio son de 7 a 10 días. Esa es nuestra realidad por la mora actual que tenemos y es por ende que hemos, a través de los noticieros, impulsado el hecho de llevar para tener esa posibilidad de poder minimizar ese tiempo y saldando la mora pudiésemos tener en tiempo real el término en el cual he establecido en la introducción, que debería de ser lo que los hondureños estaríamos esperando, que los resultados fuesen dados en un término de 8 a 10 horas. Sí. Antes de que comenzaran algunos laboratorios privados a incorporarse a hacer también estas pruebas PCR, y esperemos que en los próximos días, como decía la doctora Lorenzana, se incorporen más, además de los del Seguro Social y del Estado, teníamos un promedio de 55 a 70 pruebas al día. Ahora tenemos un poco más de 100 generalmente. Y esperemos llegar, como hemos hablado con usted también aquí, a 500, a 1000 pruebas en el transcurso de los próximos días. Pero se hacían estas pocas pruebas, doctor, porque se estaba como raleando las pruebas porque no tenían los kits suficientes para hacerla. Entonces, si nosotros nos disparamos a hacer muchas pruebas, ¿nos quedamos sin kits? Fíjese que es una teoría válida la que usted está planteando en este momento, ya que la existencia de los kits de extracción ha sido la limitancia para también el procesamiento de un número superior de pruebas de las que se estaban reportando. Ahora hemos tenido un incremento de casi 3 veces, que ya estamos claros que no es suficiente y que no refleja la situación actual. Pero eso esperamos que sea tiempo pasado y que hoy en un presente podamos tener la oportunidad de triplicar lo que hasta en los últimos días nosotros hemos estado recibiendo. Entonces, la disminución en la existencia de lo que son los kits de extracción pudo ocasionar esta reducción del número de pruebas. Creo que es una postura válida y pienso yo que altamente probable que eso se haya debido, ya que existía la posibilidad de poderse quedar sin reactivos, o sea, sin los kits de extracción, y que hubiesen días que se reportara 0 pruebas, y yo creo que eso sería terrible. Pero sin duda alguna lo complejo del tema es la necesidad imperiosa que en la semana que estamos hoy por concluir, la 7ª semana, no tengamos el número de pruebas que nos permita tener una perspectiva más real, porque la prueba diagnóstica le lleva a usted a una toma de decisión más sensata, no más por inspiración, sino que por conocimiento científico de cómo está la situación actual en todo el país. Sí, porque lo que hablamos con la doctora Lorenzana, muchas veces los análisis se hacen en base a situaciones o escenarios de hace una semana atrás o 10 días atrás. Sí, indudablemente que el retraso de pruebas también lleva consigo un retraso en el tratamiento, porque sería irresponsable que yo le comience una medicación a un paciente que a pesar de tener los síntomas no le he confirmado el diagnóstico de COVID-19. Entonces, cuando pasan 7, 10 días, ese paciente tiene 2 escenarios. ¿Se recuperó por su inmunidad propia o el paciente termina falleciendo? Esa es una realidad, no la podemos ocultar. Si nos seguimos retrasando, ese es el escenario, pero bueno, ante eso es que apelamos, ante eso es que decimos, todavía tenemos una oportunidad. Veníamos hablando de que se nos va cortando ese espacio. Bueno, ese término y ese análisis es correcto. Cada día que va ocurriendo se nos va terminando el espacio para tener la actuación
que la pandemia nos exige actualmente en el país, ya que estamos en una curva ascendente, una curva que se había pronosticado y lo hemos hablado en distintos programas de hoy mismo, donde hemos hablado, terminando la semana 6, van a comenzar un incremento de la positividad de las pruebas, porque no podemos decir un incremento de casos medidos, porque si tenemos un número insuficiente no podríamos hacer una proyección como la que nosotros creemos que hay, pero con el número de positividad, sabe que en este momento, en la semana, al cierre de la semana número 7, hoy es el cierre de la semana 7, hoy. Correcto. Hoy termina la semana 7 con COVID-19 en Honduras, hoy. Hoy concluye y con el resultado que en los próximos minutos nos va a arrojar Sinajer, pero estamos terminando ya a este momento con 6 días con 219 casos nuevos, que representa más del 135% de lo que había estado ocurriendo las semanas anteriores, o la semana 6 particularmente. Entonces, esa condición hacia el ascenso nos hace dar una proyección siguiente. Tenemos el 30% de pruebas positivas en relación a toda la semana. Las semanas anteriores habíamos tenido una positividad de un 15 a un 20%. Entonces el virus está circulando de manera libre en el país. Hay más probabilidad de contaminarse o contagiarse al salir de la calle, y que cuando le tomen un examen a usted, la posibilidad de que sea positivo ese examen es mucho más alto. Prácticamente tenemos el doble de la posibilidad de salir positivos en esta semana que le puedan tomar a usted la prueba en relación a lo que ocurría las semanas anteriores. Como usted ve, si hacemos una relación proporcional, que es lógica, si tenemos 300 pruebas, ¿cuántos casos probables pudiésemos estar reportando en el país con esa tendencia? Podríamos estar con 300 a 400 pruebas diagnosticando 100 casos nuevos de COVID-19. Y si esos 100 casos han tenido al menos 10 contactos, pudiésemos decir que pudiesen haber de manera diaria 1000 sospechosos en Honduras. Impresionante. Ayer mostrábamos aquí en el noticiero una tabla con datos de personas que han fallecido en salas de COVID, en Leonardo Martínez, en el Seguro Social San Pedro Sula, Tegucigalpa, en el Catarino Rivas, en el caso de Intibucá, en el caso del Rebo en Santa Bárbara, y unos casos que se han presentado aquí en Tegucigalpa. Sumaban 119. Hoy reportaron 2 fallecidos más en el Leonardo Martínez. Estaríamos hablando de 121 fallecidos en sala de COVID. Algunos confirmados por COVID, otros cuyas pruebas todavía están esperando el resultado. Ahí está el dato, doctor. Martínez, 47, Seguro Social en San Pedro Sula, 19, en el Catarino Rivas, 48, aquí en Tegucigalpa han fallecido 3. Aquí incluimos la persona originaria de Intibucá, era una mujer. En La Ceiba 3 y en Santa Bárbara 1, el privado de libertad, 121. ¿Por qué, doctor? Sí, ¿por qué tantos muertos? Significativo de la letalidad en aumento en el país y creciente. Y esperaríamos que todas esas sospechas de fallecidos por COVID-19 en el país se salde esa mora, y hay que darle prioridad también a los fallecidos. ¿Por qué? Porque las familias tienen el derecho de que se les pueda establecer el diagnóstico final de defunción. Ese diagnóstico que se puso presuntivo, a lo mejor en un acta de defunción, debe ser confirmado a través de la prueba. Creo que es justo, es humano también como familiar conocer si esa persona tuvo o no la enfermedad, ya que probablemente mientras estaba vivo o mientras falleció se le tomó la prueba y todavía no se cuenta con el resultado. Entonces yo pienso que esa mora nos va a dar, y preparémonos para este escenario. Vendrán entonces más casos de fallecidos en Honduras en esta semana, que podríamos pronosticar que esta semana será la semana número 7, nos traerá el mayor número de casos confirmados de fallecidos, y que la semana número 8, en la medida que se vaya saldando esa mora, nos estará dando resultados de personas fallecidas que no se habían confirmado con COVID-19. Entonces es un escenario que nos va a permitir tener una realidad y poderle establecer al pueblo hondureño cuál es la situación actual del país, ya que con las pruebas, como lo hemos dicho, que vienen con un rezago de 7 a 10 días, nosotros estamos viendo los escenarios ocurridos 3 semanas atrás. Le voy a poner el ejemplo de Francisco Morazán, particularmente Tegucigalpa. Cuando estuvieron circulando 3 dígitos y mirábamos esas aglomeraciones, entonces el virus tarda aproximadamente 14 días. Si tenemos 14 días del periodo de incubación
Y 7 días de retraso son 3 semanas. ¿Hace cuánto estaban esas aglomeraciones? Bueno, pues esos resultados de esos 15 casos y otros que vendrán en el camino en Francisco Morazán son producto de esas medidas donde se permitía que circulase casi 300.000 personas de manera diaria. Y veremos en los próximos días los resultados de la circulación de 2 dígitos, y no solamente 2 dígitos, porque aquí es un secreto a voces que circula mucha gente todos los días en la capital en particular, que no le corresponde salir. Y es bien difícil a veces para las autoridades poder tener ese control, y entonces a lo que conllevan es a toma de decisiones más drásticas o extremas, donde lo terminan confinando a la población, porque realmente cuando no se cumplen y no se acatan las medidas, no queda otro camino que confinar a la población a sus casas y no permitirle salir por periodos que no deben de ser de 7 días, porque con 7 días usted solo hace un medio trabajo. Para hacer una contención como se debe de ser de 14 días, y usted esperar en tiempo real haciéndole pruebas a las personas, no teniendo mora cómo se comporta esa población en relación a las medidas adoptadas en esos días. Pero tiene que ir de la mano las medidas con las pruebas. ¿Por qué? Porque usted va a ir evaluando el comportamiento, pero no podemos opinar del escenario actual cuando el retraso de las pruebas son el tiempo que hemos estado viendo, pero esperamos que esta próxima semana se salde la mora, y al saldar la mora, cada prueba nueva que se va reportando, diremos, son pruebas tomadas el día anterior. La realidad de este departamento, ya sea Cortés, Francisco Morazán o cualquier otro del país, nos permitirá tener una óptica y una evaluación en tiempo real, como el mismo nombre de las pruebas PCR. Sí. Mañana jueves tendremos una proyección sobre los resultados de estas 7 semanas con COVID-19 en Honduras, en el país. Antes de eso, usted dice la contención debe ser de 14 días. Y obviamente en Cortés se está considerando, se está analizando, hay mucha gente que está opinando sobre este asunto antes de que se tome una decisión de cerrar Cortés. Y esto entendería, doctor, que usted plantea, en el caso que se cierre Cortés y que usted estuviera de acuerdo, en una contención de 14 días. Pero de nada sirve tomar una decisión de cerrar Cortés si no se hace ese testeo masivo que usted plantea. Sí, la idea de optar a una medida de esta debe de ir acompañado de que los equipos de respuesta rápida, como se ha conversado con la Secretaría de Salud y se han hecho las recomendaciones, ellos tienen el plan de que las visitas domiciliarias vaya un microbiólogo, porque aquí no es ir a visitar las casas para ir a saludarlos a las personas, no, este momento es identificación de casos sospechosos de COVID-19. Si hay 5 sospechosos, de los 5 que viven en la casa, los 5 hay que tomarles pruebas, y en ese momento, si ya son sospechosos por los síntomas que presentan, el aislamiento inmediato. 24 horas después se comprobará si esa persona está positivo o no. Si está negativo, pues se liberan. De lo contrario, comenzará su tratamiento y su confinamiento en sitios donde se pueda garantizar el aislamiento, el evitar el contacto con personas sanas, y también garantizar que se tomen el medicamento, porque tenemos que decirlo, licenciado Melgar, en el país también se da mucho que en las enfermedades mismas que se padece nuestra población, muchas de ellas están descontroladas porque el paciente es renuente a seguir un tratamiento, y sabemos que en estos esquemas de tratamiento vienen 4 y 5 pastillas que se repiten cada 12 horas en algunos de los casos. Entonces tiene que haber un fiel cumplimiento para preservarle la vida a esa persona que a lo mejor no ha tomado conciencia de que esta enfermedad lo puede matar, a también evitar que si nosotros curamos ese paciente que ya confirmado por COVID-19, estaremos haciendo una barrera para evitar que contagie a otros. Entonces, estos equipos de reacción rápida deben de ir acompañados, como bien lo tiene la Secretaría establecido, de un personal que haga la toma de la prueba domiciliaria, pero tenemos que también dar respuesta de los resultados, no a los 7 días, sino que en el término no mayor a 24 horas para poder actuar. O sea que un cierre, en este caso, como se plantea de Cortés, debe ir acompañado de una estrategia, definitivamente, no es por cerrar, punto, y que todo el mundo se quede en su casa para evitar la propagación del virus. Yo le daría un consejo, ¿verdad? Porque las decisiones las toman. Aquí somos consultores, damos recomendaciones a nuestra humilde opinión. Yo haría lo siguiente. Yo esperaría al menos 2 días y le voy a explicar cuál sería mi estrategia.
Yo esperaría 2 días, reforzaría estos laboratorios de virología que aceleren los resultados de las moras. Entonces, si usted salda la mora de Cortés, usted se va a dar cuenta cómo se ha comportado, porque las pruebas tienen fecha. Entonces, con la fecha usted se da cuenta del comportamiento que se tuvo en X momento en el departamento, porque también tomar medidas en base a pruebas que se realizaron hace 2 semanas, entonces lo estaría llevando a un escenario no real. Entonces yo evacuaría todas las pruebas en 24 horas o 48 horas de Cortés y desde ahí vería las pruebas que se han reportado en esta semana y vería cuál es el comportamiento. Porque tomar también medidas y acciones en base a lo que estaba ocurriendo hace 2 semanas no nos da el contexto real de lo que está pasando. Si la tendencia continúa de esa manera, entonces confinamiento total en Cortés. Si la tendencia es hacia el descenso en las pruebas de esta semana, lógicamente a cierto grado podríamos establecer que las medidas parcialmente o completamente se están tomando. Si no hay capacidad de eso, no queda otra alternativa que en las próximas horas el departamento de Cortés se puede cerrar. Pero le estoy manifestando una opción que considero yo lógica, que permite tener un mejor escenario. Si no hay capacidad de efectuar todas las pruebas en mora de Cortés y darnos cuenta qué es lo que pasó el día de ayer con las pruebas tomadas y procesadas, para poder tener un análisis más real, entonces definitivamente si no hay capacidad de poder dar ese tipo de respuestas, la única solución que yo veo para el departamento de Cortés es el cierre total. Pero en el mejor de los casos, si pudiésemos saldar la mora y ver cuál es el comportamiento de los últimos días, sería lo ideal. El Remdesivir es un antirretroviral. ¿Funciona para el COVID? Correcto. Sí, fíjese que hoy precisamente la FDA lo ha aprobado como uno de los tratamientos para poderlos utilizar contra el COVID-19. Han hecho estudios donde han encontrado una efectividad y como complemento, no excluye la otra línea de medicamentos, sino que se adiciona a la hidroxicloroquina, se adiciona a la acitromicina, se adiciona al zinc en muchos de los estudios, y este antirretroviral que le voy a comentar, tengo conocimiento que ya se han hecho algunas pruebas, algunos ensayos con algunos pacientes ya aquí en Honduras en relación a esta terapia. Muy poco caso en el país, pero el respaldo de FDA sobre la propuesta de este medicamento es algo que debemos de considerarlo y ver si cumple los requisitos y si podemos tener también la capacidad de obtenerlo para poderlo emplear en nuestra terapia de pacientes. En este momento creo que nada está escrito en piedra en relación al tratamiento. Si hay nuevos fármacos que han demostrado efectividad, se debe de hacer un análisis, revisar esos estudios y hacer las propuestas pertinentes para que pueda incluirse en el cuadro de medicamentos, pero eso lógicamente tendría que tener una revisión y ver la disponibilidad que el país puede contar. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto siempre conversar con usted, licenciado Melgar, y con su auditorio, y nos preparamos ya para el día de mañana para analizar el COVID con números. Así es. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos.